Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Equilibrio. Les saluda Camila Pazmiño, abogada asociada al estudio jurídico Jurídica Abogados. Y el día de hoy estamos con la doctora Minango, quien nos va a hablar del tema de las deportaciones. Por favor, doctora. Perfecto, muchísimas gracias, un saludo a todos los oyentes. Bueno, es importante ahorita, es un tema no muy relevante ahorita en el país, justamente debido a las olas de migración que hemos tenido y un poco es un tema bastante complejo desde un cierto punto de vista, particularmente legal. Es importante acotar diversas cosas. En primer lugar, bueno, tenemos muchos compatriotas que lamentablemente están siendo deportados. Sin embargo, se ha creado un poco de desinformación acerca del tema, por cuanto todas las órdenes de deportación, que son alrededor de unos 32.000, específicamente para los ecuatorianos, son órdenes principalmente para personas que ya tienen algún problema legal en Estados Unidos, es decir, que cuentan capaz con algún delito previo o que ya han tenido problemas con la justicia como tal norteamericana. Entonces, eso es importante acotar debido a que solamente el estatus de ilegal como tal en Estados Unidos no es un tema o no es un motivo suficiente para ser deportado, ¿no? Que es un poco la información que lo podemos ver en las redes sociales, que se está manejando. Y esto erróneamente se está causando un pánico colectivo, si así podemos decirlo, y desinformación para las personas principalmente que están allá. Entonces es importante, creo yo, desde este espacio, un poco poder compartir cuáles son los derechos a los que tienen los migrantes o las personas que pese a no tener el estatus legal o un estatus regulatorio dentro de Estados Unidos, también tienen derechos y por supuesto tampoco están sujetos necesariamente a una orden de deportación como tal. En su experiencia, ¿cómo han enfrentado los ecuatorianos deportados las dificultades de reintegrarse a una vida en Ecuador después de haber vivido tanto tiempo en Estados Unidos? Bueno, sin duda es una situación bastante compleja, ¿no? Para un ecuatoriano, usualmente las personas que atravesan, particularmente las personas que van de ilegales a Estados Unidos, difícilmente retornan al país, ya por las dificultades migratorias que encuentran en este sentido. Entonces, claro, es importante acotar que ahorita el gobierno mantiene, ¿no? O por lo menos está construyendo un plan de gestión para permitirles a los ecuatorianos que se reintegren a la sociedad nuevamente y fomentando esto, ¿no? Nuevamente el retorno de los ecuatorianos aquí. Entonces, claro, obviamente por la situación que están viviendo, sin duda son herramientas y instrumentos necesarios para permitirles a las personas, en particular modo, por la manera en la que se están llevando estas deportaciones, ¿no? Que no es una manera, digamos, correcta o idónea, sino debido a las redadas masivas y a que las políticas migratorias de Trump en este momento se están concentrando principalmente en el tema migratorio, pues lo están haciendo de manera célere y saltándose incluso en algunos pasos. ¿Como cuáles pasos, por ejemplo, en la parte legal? ¿Qué nos puede decir? Claro, por ejemplo, es usualmente, ¿no? Como lo habíamos indicado anteriormente, pues las personas que están más sujetas a las órdenes de deportación son personas que ya tienen delitos previos, ¿ya? Entonces, en ese caso, pues es necesaria una orden de deportación, es decir, no es simplemente porque yo sea latino y esté caminando por las calles, ya me pueden detener y decir, bueno, váyase a su país, no funciona así. Hay de hecho todo un procedimiento alrededor de esto, es necesario que la ICE, en este caso, que es el órgano, el ente en Estados Unidos encargado de esto, pues primero cuente con esta orden de deportación y tiene que seguir legalmente determinados pasos como tal, es decir, interponer primero una solicitud de orden de deportación para una determinada persona ante la Corte de Inmigración y posteriormente seguir todo el debido proceso, incluso que es apelable, porque incluso si el juez llegara a dictaminar que efectivamente pues esta persona está sujeta, es decir, cumple con los requisitos para estar sujeta a una posible deportación, eso también se puede apelar. Es decir, que los ecuatorianos y todos los migrantes en general
están cubiertos y están amparados por un debido proceso, pueden tener un abogado, pueden apelar las acciones legales pertinentes, o sea, pueden hacerlo sin ningún problema. Y esto es importante que lo conozcan. Y en cuanto a los niños, porque entiendo que hay una separación de niños y familiares, ¿cómo sería el proceso acá? Por ejemplo, si vienen los niños sin ningún adulto que les pueda ayudar, sin familia, porque ya cuando las personas se van a otro país, en este caso Estados Unidos, muchas veces es porque no tienen más familia, no tienen un proyecto aquí sólido. Cuando vuelven acá los niños, ¿con quién se quedan? ¿Cómo es el tema aquí? O sea, este es un tema bastante sensible en realidad y muy, muy importante porque más que, bueno, los niños que puedan quedarse aquí, realmente el problema a nivel jurídico se genera desde los niños que nacen en Estados Unidos y que tienen capaz un papá o la mamá o ambos en algunos casos que son ilegales. Es decir, ¿qué pasa con estos niños que son ciudadanos estadounidenses cuando los papás son ilegales y no cuentan con un estatus migratorio regular? Entonces, el momento de la deportación, obviamente todos creo que hemos escuchado, pues Trump indicó que su objetivo, por supuesto, no es deportar a ciudadanos estadounidenses, como pueden ser el caso de estos niños, pero sus padres sí. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, uno de estos niños no cuenta con ningún tipo de registro en el país de destino? Es decir, en este caso el Ecuador, por ejemplo. Entonces es importante que informarles a las personas, a los ecuatorianos que se encuentran en Estados Unidos, la importancia de capaz de registrarle en el consulado ecuatoriano el momento de que nace el niño. Ya, eso es algo extremadamente importante porque por lo menos existe un registro. Entonces, en un momento dado de una supuesta deportación, pues el niño de alguna forma está amparado por el Estado ecuatoriano. Porque correría igualmente con los mismos derechos de los padres. Perfecto. Y en cuanto, bueno, hay oyentes que nos indican que cómo el tema de la migración, el tema de las visas, ¿cómo nos puede ayudar usted en ese tema? Porque los oyentes dicen que, bueno, sacan la visa de turismo, por ejemplo, pero esa visa no le da el estatus de trabajo. Entonces, mucha gente se pregunta cuál es la visa que tienen que sacar, cómo sería el proceso. Yo entiendo que usted es especialista en ese tema de migración. Claro, bueno, nosotros desde Jurídica fomentamos siempre, como creo que todos los estudios jurídicos aquí en el Ecuador y en general, pues que las personas se puedan trasladar, incluso si tienen un nuevo plan de vida a Estados Unidos, a cualquier otro país, siempre desde una vía legal, ¿no? Claro, sin duda es un poco más complejo, no todos cumplen con los requisitos para hacerlo, pero digamos que nuestra invitación siempre es hacerlo de esa manera, ¿no? Ahora, existen un sinnúmero de tipos de visa a los que pueden, obviamente, bajo los que pueden ampararse. Sin duda, y un poco lamentablemente, en la actualidad la mayoría de personas lo que trata de hacer es una visa de asilo en Estados Unidos, una solicitud de asilo. Sin embargo, también alrededor de esto, y muy lamentable, se ha creado una desinformación por cuanto no todos pueden ampararse en este tipo de visas, ya que existen requisitos y elementos fundamentales que son necesarios para poder solicitar un asilo en Estados Unidos y en cualquier otro país. Es decir, que tiene que existir un peligro para la integridad física de esa persona y que sea comprobable sobre todo. Esa es la parte que a veces nos olvidamos, porque a veces, claro, uno dice por la delincuencia del Ecuador, por un sinnúmero de otras cosas, pero no son comprobables. Entonces, al momento de llegar a solicitar esa, no es comprobable y la visa es denegada. Entonces, para eso siempre es importante ir donde una persona especialista, en un lugar que puedan recibir la adecuada asesoría para evitar esto. Claro. Incurrir en gastos que a veces son innecesarios también. Y en conclusión, ¿qué recomendaría a la ciudadanía en general sobre este tema de deportaciones, sobre el tema de migración, sobre cómo saber a qué estudio jurídico acudir en estos temas? Porque hay un montón de estudios y una persona común y silvestre, digamos así, que no es abogada, va a cualquier estudio a asesorarse y pueden asesorarle mal, como ha sido la mayoría de
de personas que se van con visa de turismo Y y se se quedan quedan ahí. ahí porque dicen que les van a ayudar a sacar la visa permanente o la residencia y no es así. Claro. A ver, lo que yo les podría aconsejar realmente es asesorarse de manera previa. Es decir, no ir con la idea de Estados Unidos de, bueno, me voy con una visa de turismo y luego ya me regularizo. Eso no existe. ¿Ya? Entonces es importante primero ver cuáles son los elementos con los cuales yo cuento y según eso direccionarme hacia una vía. Que muchas veces puede ser desde el mismo Ecuador, es decir, que yo me puedo ir con una visa y trabajar tranquilamente, ¿ya? Entonces, a veces la desesperación, ¿no? Nos lleva a tomar decisiones erróneas y también, sin duda, muchos profesionales que no lo son, no son profesionales, asesoran de manera errónea a las personas y conllevan este tipo de situaciones. Entonces, la idea un poco es asesorarse donde efectivamente existan estudios jurídicos que cuenten con la experiencia suficiente para poder guiarles a estas personas y brindarles una asesoría integral y correcta, no solo para ellos, sino también para sus familias. Y en caso de estas deportaciones, ¿qué nos diría, doctora? ¿Qué podrían hacer estas personas? ¿Cómo podrían asesorarse de mejor manera o qué recomendación les daría? Bueno, en el caso de las personas que ya se encuentran en Estados Unidos, la idea sería informarse con un especialista en Estados Unidos sobre obviamente en derecho migratorio, para que puedan conocer más allá de las leyes estrictamente dichas, sobre los derechos que tienen. Es importante porque, vuelvo y repito, el estatus de ilegal o de irregular en Estados Unidos y en cualquier otro país no exime de los derechos que una persona pueda tener y bajo los cuales está amparado. Existen un sinnúmero de tratados internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, que les ampara en este sentido, obviamente, y todos los derechos que tienen, acogerse al silencio, los mismos derechos que tenemos en todo el mundo, tener acceso a un abogado, tienen una llamada, el momento de que les arresten, igualmente pueden solicitar una llamada, pueden llamar a sus familias para que les contraten un abogado. O sea, el debido proceso, eso se tiene que mantener, o sea, más allá de que sean o no regulares. ¿Y las personas que ya fueron deportadas tienen algún ejercicio de derechos que puedan realizar o no, simplemente ya se quedaron aquí? Para poder regresar a Estados Unidos claro, apelar la deportación podrían hacer. Claro, la apelación a la deportación sin duda a través de un abogado en el mismo Estados Unidos, como les comentaba un poco, el proceso es ese, ¿no? Entonces, incluso la decisión judicial desde la cual ya se desprende la orden de deportación es apelable. Sin duda es apelable. Y solamente después de que estos recursos sean totalmente resueltos, entonces la orden de deportación tiene una validez y el ICE puede ejecutar, no antes. Entonces es importante también recalcar eso, es decir, que todas las personas que se encuentran dentro de un proceso de apelación, un proceso de una solicitud de visado que aún, pese a que no les otorga ningún tipo de estatus regular, pero están pendientes como tal, eso también les ampara. No claro, pueden ser deportados. ¿No? Por supuesto, no pueden ser deportados. Así yo esté en el proceso y luego me nieguen dentro de ese proceso, yo no puedo ser deportado. Ah, ya, perfecto. Bueno, agradecemos a todos los oyentes por haberle tenido a la doctora Minango, especialista en Derecho Migratorio. Muchas gracias y hasta la próxima. Un gusto.